Muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Eh, Quiero agradecerles de antemano el apoyo que han tenido con este humilde servidor en la suscripción, en la visión de cada una de los videos que he subido en estos días. Créanme que eso ayuda y fortalece la idea de seguir avanzando como canal. Es la primera experiencia que he tenido en ese sentido y les agradezco por creer en este proyecto, por creer en este canal que se llama Matemáticas Fral. Hoy vamos a trabajar sobre la derivada del cociente. En videos anteriores hemos hablado efectivamente de qué es la derivada, cómo hallar la derivada de la suma, la propiedad de la derivada del producto, y hoy vamos a hablar de la derivada del cociente. Hoy vamos a realizarlo de dos maneras. Primero va a ser utilizando una fórmula una demostración que pude observar en el libro de cálculo de Apóstol, y otra creo que está en el libro de Chukovsky. Vamos a hacer las dos demostraciones, es decir que el video será un poquito largo, pero va a ser muy sustancioso para la comprensión o para la habilidad de ustedes poder desarrollar esta demostración, que en muchas ocasiones se pide entender cómo es ese proceso. Entonces vamos a decir, ¿cuál es la derivada del cociente? Es decir, yo tengo dos funciones, una función g de x y una función f de x. Vamos a poner aquí una función f de x, dividido una función g de x, y vamos a hallar la derivada de esta función. Entonces sería la derivada de la primera función, es decir, f' de x, multiplicada por la segunda, sin derivar, menos la derivada de la segunda, es decir, g de x, multiplicado con la primera función sin derivar, o sea, f de x. Y todo esto dividido la segunda función al cuadrado. Vamos a ver cómo se hace eso. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar unas herramientas de los videos anteriores, es decir, el producto de la derivada del producto. Para ello vamos a demostrar la siguiente derivada. Vamos a tener 1 sobre g de x y vamos a hallar la derivada de esa función. Entonces sería, utilizando la definición de límite, sería entonces límite cuando delta x tiende a 0 de, sería entonces 1 sobre g de x más delta x menos 1 sobre g de x. Y todo esto dividido delta x. Muy bien. Entonces vamos a operar las expresiones racionales correspondientes y nos daría que esto es igual a g de x menos g de x más delta x dividido g de x más delta x por g de x. Aquí multiplicamos fracciones y luego ahora todo esto dividido delta x y luego dividido 1. Y entonces aquí aplicamos algo que comúnmente llaman la ley de la oreja. Pero resulta que en matemáticas, cuando hablamos de ley de oreja, ¿qué significa una oreja en matemáticas? Entonces no está bien decir ley de la oreja, sino producto de extremos y medios. ¿Cuáles serían los extremos? Este término con el número 1 y luego los medios, es decir, los que están dentro. Y entonces, bueno, ahí por eso es que dicen que se forma la oreja.
Pero en realidad en matemáticas se llama un producto de extremos y medios, que no es más que una división. Y entonces nos quedaría g de x menos delta x, el primer término, es decir, sería entonces g de x menos g de x más delta x sería por 1 y nos va a dar ese mismo valor, y luego dividido por los medios. Los medios, ¿quiénes serían? Delta x multiplicado con g de x más delta x por g de x. Muy bien. Y entonces aquí ya podemos expresar, vamos a hacerle una reescritura a esta expresión de la siguiente manera. Tendríamos entonces menos 1 y lo vamos a multiplicar con, sería entonces de esta manera. Sería g de x más delta x menos g de x. Y luego esto dividido delta x. Vamos a expresarlo de esta manera. Y luego ahora multiplicado con 1 sobre g de x más delta x multiplicado con g de x. Excelente. Y entonces ahora vamos a mirar los límites. Entonces sería menos 1. Bueno, el límite de menos 1 va a ser menos 1. Menos 1 límite cuando delta x tiende a 0 de toda esa expresión que teníamos aquí. G de x más delta x menos g de x dividido delta x. Y luego ahora el siguiente límite, por el límite cuando delta x tiende a 0 de 1 sobre g de x más delta x por g de x. Muy bien, entonces ahora sí podemos aplicar los límites. El límite que tenemos aquí, este límite de aquí, que voy a señalar con rojo, vendría siendo la definición de la derivada. Entonces sería menos, y sería g' de x. G' de x. Y analizando el otro límite, que lo voy a poner con un color verde, este otro límite, podemos ver que cuando delta x tiende a 0, entonces aquí esto se nos cancela y nos quedaría 1 dividido g de x por g de x. Y esto sería entonces menos g' de x dividido g de x por g de x sería g de x al cuadrado. Excelente. Y esto lo vamos a utilizar para la derivada del cociente, que sería, vamos a copiarlo y vamos a llevarlo a otra hojita para ver cómo lo podemos aplicar. Muy bien. Entonces vamos a pegarlo por acá, que esto nos va a servir para ahora lo que necesitamos hacer. Y entonces decimos que 1 sobre g de x, su derivada, es igual a esto. Y entonces vamos a utilizar la regla del producto, pero de esta manera. Entonces sería f de x dividido g de x, su derivada, ¿cierto? Y la podemos expresar como un producto de la siguiente manera. Abrimos paréntesis, f de x que multiplica a 1 sobre g de x.
su derivada. Entonces vamos a hallar el producto de esa derivada. Sería entonces la derivada del primero, es decir, f de x, f' de x, que multiplica con la segunda, 1 sobre g de x. Luego, más la derivada del segundo, es decir, 1 sobre g de x, su derivada, o sea, g' de x, que multiplica con la primera función. Y luego entonces esto sería igual, vamos a reemplazar el valor de 1 sobre g de x, es decir, la derivada de esta función. Sería entonces f' de x dividido g de x. Entonces aquí más, y vamos a reemplazar esa función que ya tenemos. Vamos a ponerla con color verde. Entonces sería así. Menos g' de x dividido g de x al cuadrado. Cierro paréntesis. Multiplicado con f de x. Podemos reescribir esto de la siguiente manera. F' de x dividido g de x más por menos, sería entonces aquí menos g' de x por f de x. Ahora dividido todo esto, g de x al cuadrado. Pero bueno, claro, aquí ya lo tendríamos casi listo. Podríamos decir entonces, podemos homogeneizar esas dos expresiones. ¿Qué significa entonces homogeneizar? Que queden con el mismo denominador. Y entonces multiplicamos por, yo sé que el término de g de x al cuadrado, acá le faltaría, entonces aquí un g de x dividido, bueno, aquí g de x, ¿no? O bueno, podemos ponerlo para que nos quede igualito a la fórmula que ya teníamos antes. Vamos a moverlo un poco. Vamos a moverlo un poco aquí. Y entonces pondríamos lo siguiente. Aquí tendríamos. Multiplicamos por g de x y dividimos también por g de x. ¿Y por qué lo hacemos? Porque esta función, es decir, g de x no puede ser 0. G de x tiene que ser diferente de 0. ¿Listo? Entonces nosotros sí podemos dividir entre g de x porque sería 1 y multiplicar por 1 no me altera el producto. Y entonces sería f' de x por g de x dividido g de x al cuadrado menos g' de x por f de x dividido g de x al cuadrado. G de x al cuadrado. Muy bien. Y como tienen el mismo denominador, entonces quedaría f' de x por g de x menos g' de x por f de x. Todo esto dividido g de x al cuadrado. Y entonces aquí tendríamos la primera manera de resolverlo. Tendríamos la primera manera de resolver la derivada del cociente. Pero como dijimos que íbamos a hacer dos, entonces vamos a hacer ahora la siguiente. Vale, antes que nada, antes de comenzar a hacer la segunda demostración, por favor, no olviden de suscribirse, darle like, comentar, porque evidentemente eso hace que yo diga, bueno, vamos por buen camino, hay que hacer estos cambios, hay que hacer estas modificaciones, y entonces, claro, uno ahí se va animando. Sí, entonces, claro, no se olviden, suscríbanse, denle like si les gustó, si no les gustó. Vea, profe, esto está bien, esto no está bien, me parece, y así sucesivamente lo vamos haciendo. Coméntenme,
dígame, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la segunda demostración. Entonces vamos a utilizar el límite, ¿no? Entonces sería límite, sería límite cuando delta x tiende a 0, ¿de quién? Sería entonces, como es un cociente, sería entonces f de x más delta x dividido g de x, voy a ponerlo mejor aquí, sería g de x más delta x menos f de x sobre g de x y toda esta expresión dividido entre delta x. Listo, entonces sería de la siguiente, utilizamos la siguiente, operamos las fracciones que tenemos ahí, entonces nos daría el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x multiplicado con g de x menos g de x más delta x multiplicado con f de x dividido el producto. Sería entonces g de x más delta x sería g de x más delta x por g de x. Y ahora entonces de nuevo dividido delta x. Dividido delta x dividido 1. Y luego hacemos producto de extremos y medios. Es decir, este término con el 1 y este término con este. Y nos daría igual, la expresión sería igual a. Sería entonces f de x delta x, f de x más delta x multiplicado con g de x, ahora menos g de x más delta x por f de x. Y todo ello dividido delta x, g de x más delta x por g de x. Y entonces vamos a agregar las expresiones más f de x, g de x y menos f de x, g de x. Claro, y como las estamos agregando, miren que ambas son opuestas, entonces eso es 0. Es decir, si yo tengo g de x, f de x más g de x, perdón, f de x por g de x y luego le resto f de x por g de x, eso es 0. Es decir, esta expresión de aquí todo eso es 0. Entonces no me altera en nada la expresión que ya tengo ahí. Y entonces sería luego entonces límite cuando delta x tiende a 0 de, saco factor común, voy a sacar factor común entonces g de x. Y entonces me quedaría, la primera expresión sería entonces f de x más delta x menos. Entonces voy a mirar en cuál de estos dos tengo el menos aquí. Entonces sería menos esta expresión de acá. Sería entonces f de x, cierro corchete y pongo el factor que sería g de x.
Ahora, menos, voy a abrir corchete y entonces tendría este término ya lo he utilizado. Y luego entonces voy a sacar factor f de x, sería entonces f de x. Y abro corchete. Y entonces sería f de x, sería entonces aquí, como ya tengo un menos de este término, sería entonces g de x más delta x. Y entonces acá tendría que poner un menos. Y entonces menos por este menos sería más. Entonces utilizo este término que tenemos acá, f de x, g de x. F de x, g de x. Y todo esto dividido delta x por g de x más delta x por g de x. Y luego ya podemos reescribir esto de la siguiente manera. Todo esto vamos a copiarlo y sería, vamos a reescribirlo, vamos a copiarlo acá. Y entonces podemos reescribir, vamos a hacer una reescripción de la expresión y vamos a poner ponerlo acá por 1 dividido sería g de x delta x más delta x por g de x. Por g de x. Y entonces aplicamos acá los límites. Entonces sería límite cuando delta x tiende a 0 de, entonces sería aquí f de x más delta x menos f de x sobre delta x y aquí por g de x. Ahora, menos el límite cuando delta x tiende a 0, vamos a correr esta, tiende a 0, vamos a ponerlo aquí, entonces aquí tiende a 0. ¿De quién? Será entonces f de x, pero bueno, vamos a poner primero la función f de x. Bueno. Entonces sería aquí menos f de x por el límite cuando delta x tiende a 0 de g de x delta x, g de x sería x, de nuevo x más delta x menos, aquí sería g de x dividido delta x. Todo esto entre corchete. Bueno, aquí había escrito algo que estaba malo y entonces esto es aquí g de x, ¿no? Ponerlo aquí, menos g de x, que no había escrito el factor acá. Ahora por el límite, cuando delta x tiende a 0 de 1 sobre g de x más delta x por g de x. Listo, entonces ahora voy a copiar toda esta expresión
vamos a copiarla para que la reescribamos en la siguiente hoja. Será entonces de nuevo, vamos a copiar toda esta expresión y la vamos a reescribir acá. Y entonces nos quedaría aquí, vamos a borrar algo que nos quedó pendiente, esto de aquí. Y luego entonces vamos a ver, resulta entonces aquí que esta expresión que tenemos aquí corresponde a la deriva de la función f, entonces sería f' de x por la función g, que es esta, la función g de x, y luego menos f de x por el límite que vendría siendo ¿quién? La deriva de la función g, g' de x. Y todo esto entre corchete y luego multiplicado con. Entonces cuando tenemos g de x delta x, cuando delta x tiende a 0, entonces esto sería 1 dividido g de x por g de x. Y esto sería igual entonces a f' de x, g de x, menos f de x, g' de x, todo esto dividido entre g de x por g de x sería g de x al cuadrado. Y ahí ya tendríamos nuestra segunda demostración de la derivada del cociente. Entonces, recuerden, no olviden suscribirse y comentar. Recuerden, comentar. Entre lo que comenten, lo que se suscriban y lo que vean los videos, hacen grande este proyecto. Y recuerden que estamos en Matemáticas Foral. Continúen viéndonos. No se olviden, suscríbanse para tener más contenidos, que ya pronto viene el tablero. Saludos, que estén bien.